Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las secuelas que deja el COVID-19. La infección por coronavirus, como mensaje en grande, no deja prácticamente en ningún caso secuelas. Y ese es el mensaje principal. Si tú tienes una PCR positiva, eres asintomático o incluso si has pasado de forma leve o moderada la enfermedad, lo normal es que no tengas ninguna secuela. Pero ¿qué sucede en aquellos casos donde se presentan secuelas? Pues en aquellos casos donde se presentan secuelas, lo más fácil es que si la expresión de la enfermedad es una expresión leve o asintomática, lo más frecuente de todo es que si se presenta alguna secuela, lo que se presente sea fatiga crónica, un cansancio crónico. El cansancio crónico es, con diferencia, la secuela que mayormente se puede llegar a presentar. Sobre todo, como digo, en casos leves y asintomáticos. Cuando evolucionamos de una forma de mayor gravedad, incluso se requiere hospitalización o mucho más a mayores cuando tienes que ingresar en la UCI. Cuando un paciente ingresa en la UCI, las secuelas son muy diferentes y sus características son realmente diferentes. ¿Qué secuelas se pueden presentar? Aparte de la fatiga crónica, que ya veíamos que se podía presentar incluso en asintomáticos. Pues las secuelas que se pueden presentar vienen derivadas tanto de el proceso de la enfermedad como de aquellas intervenciones terapéuticas, desde la ventilación mecánica al soporte hemodinámico, que se utilizan para mantener con vida al paciente. Al margen de lo que hablaremos al final de las secuelas psicológicas que de forma particular deja esta enfermedad, por el hecho del aislamiento y del procedimiento a nivel social que se está llevando a cabo. Todo eso va a dejar unas secuelas psicológicas que en algunos casos van a necesitar incluso de ayuda. Pero centrémonos en las secuelas que pueden aparecer, al margen, como digo, de la fatiga crónica, en un paciente que haya sido hospitalizado, incluso un paciente que haya estado en UCI. Pues las secuelas que pueden aparecer en este tipo de situaciones, al margen de la fatiga crónica, son dificultades respiratorias que se cronifican en el tiempo, que se prolongan en el tiempo, meses. Incluso aquellos pacientes que han estado sometidos a ventilación mecánica y que han hecho una fibrosis pulmonar se pueden mantener en el tiempo, meses o una situación de por vida. Esa secuela, la fibrosis pulmonar, sería la secuela peor junto con la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal que se puede presentar de forma extrema en los pacientes que han estado en cuidado intensivo o que han tenido una situación de enfermedad grave o muy grave. Al margen de todo ello, directamente derivado del procedimiento terapéutico que se utiliza en la unidad de cuidado intensivo, como puede ser la ventilación mecánica, hay una serie de secuelas que, aunque no fuese la enfermedad por el SARS-CoV-2, podría darse siempre que el paciente haya estado ventilado durante mucho tiempo, durante semanas o meses. Esto puede dar lugar a una alteración pulmonar que se mantenga en el tiempo, un daño pulmonar con pérdida de capacidad pulmonar o una insuficiencia cardíaca si es que ha afectado hemodinámicamente al paciente, incluso insuficiencia renal en muchos casos. Todo ello son secuelas que se pueden presentar, pero su presentación, incluso en pacientes graves, es mínima. Lo normal es que el paciente, una vez que ha pasado por la UCI, incluso habiendo hecho patología del paciente crítico derivado del uso de relajantes musculares, derivado del uso de la ventilación mecánica, derivado del uso de drogas que se utilizan para mantener estable la función cardiocirculatoria. Todo ello, una vez que ha sido superado por el paciente y ha requerido de una rehabilitación a su situación previa, en la mayor parte de los casos no deja secuela ninguna. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las secuelas pueden existir, pero lo más frecuente es que no quede ninguna secuela. Otro aspecto importante en relación a las secuelas es el aspecto neurológico. Sabéis que el SARS-CoV-2 afecta también al sistema nervioso central, muchas veces expresándose como falta de olfato o de gusto. Pues son también alteraciones que se pueden prolongar en el tiempo. Ahora mismo no ha pasado tiempo suficiente como para saber si pueden prolongarse años, pero sí pueden prolongarse semanas o meses. Es otro tipo de secuelas que pueden quedar después de tener una infección por SARS-CoV-2. También el aspecto psicológico. Las circunstancias psicológicas de esta enfermedad son múltiples. Es una enfermedad
que ha podido llegar a ser incluso estigmatizante. Personas que han dado positivo y que han desarrollado la enfermedad generan una distorsión en su entorno que le obliga a mantenerse aislado del resto de la sociedad. Y eso hace que en algunos casos se hayan señalado a este tipo de pacientes. Todo ello, el temor a padecer la enfermedad, el temor a la muerte, habiendo visto la cantidad de fallecidos que ha habido, sobre todo en la época inicial en la que empezó a expandirse la enfermedad en la sociedad, todo ello, junto con el aislamiento que requiere el propio tratamiento del paciente, el mantenerse aislado, la falta de contacto físico, da lugar a unas condiciones emocionales muy duras al margen de lo que físicamente ya supone la propia enfermedad. Todo ello puede dar lugar a un estrés postraumático o secuelas de carácter psicológico de tipo muy variado que en ocasiones deberán de ser tratadas por profesionales de la psicología y la psiquiatría. Y esas son, en resumen, las secuelas que podemos encontrarnos en particular con el COVID-19. Espero que el vídeo haya resultado de interés. Como mensaje general, insisto, muy importante, es que en la mayor parte de los casos no deja secuela ninguna. Y los pacientes siguen haciendo su vida de forma normal una vez que han pasado el trance de la enfermedad, incluso aquellos que han pasado una estancia en cuidado intensivo. Os mando un fuerte abrazo y un saludo. Espero que el vídeo haya resultado de utilidad. Si es así, por favor, suscribiros al canal. Os espero en el próximo vídeo.